Tomen asiento, por favor. Esta noche vamos a hacerlo un poco diferente porque voy a empezar con una pequeña exposición, una introducción al tema, y luego ustedes tienen en la mesa una hoja con un relato histórico que van a tener que leer para interpretar a la luz de lo que voy a decir en la introducción. Ahora vamos a orar un momento, hermanos, pidiendo a Dios que nos ayude. Esta noche el tema es un tema que casi nunca se escucha predicar en la iglesia, ya un tema que es un poco tenebroso, la abominación desoladora. Wow, ¿qué será eso? Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender este tema muy importante. Y también espero que en un ratito de repente va a haber un refrigerio para nosotros, así que vamos adelantando, dando gracias también por lo que podemos compartir esta noche. Vamos a orar. Padre amado, gracias por ser un Padre celestial bueno para con nosotros. Qué lindo estar aquí, Señor, en tu presencia. Tu Padre, te deleitas cuando tu pueblo se reúne. Y Padre, gracias por tus bondades en nuestras vidas. Padre, tu palabra es una gran bondad porque nos advierte de las cosas que van a suceder, para que no estemos sorprendidos, que podamos entender las cosas que están pasando. Y gracias, Padre, también que te preocupas por nuestras necesidades materiales y pedimos que bendigas el refrigerio que vamos a tomar esta noche. Acompáñanos ahora, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, una pregunta fácil para empezar. ¿Quién es el caballero del mar? ¿Saben? A ver, peruanos. Miguel Grau, ¿no es cierto? Buenos peruanos saben quién es el caballero del mar. Muy bien. Otra pregunta. ¿Quién dijo, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho? ¿Quién dijo eso? Bolognesi, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los 33 orientales? ¿Quiénes son los 33 orientales? No saben, ¿no es cierto? Porque no son de Uruguay. ¿Ya? Los uruguayos saben muy bien. Los 33 orientales son 33 uruguayos que cruzaron el Mar de la Plata para empezar la independencia de Uruguay. O si pregunto, ¿qué es el río del pájaro? De los pájaros. Tampoco lo saben porque es el río Uruguay. Se llama el río de los pájaros. ¿A dónde voy, hermanos? Es lo siguiente. Hay ciertas cosas que conocemos por nuestra cultura. Todos ustedes saben muy bien quién es el caballero del mar. Yo no tenía la menor idea hasta que vine al Perú. Yo nunca había escuchado este refrán, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Nunca había escuchado de eso, porque no era peruano. Esta noche tenemos una frase que el Señor Jesús usa en Mateo 24 y el versículo 15. ¿Cuál es esta frase que el Señor Jesús usa aquí en Mateo 24, el versículo 15, que Hugo acaba de leer? Dice aquí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y la pregunta es, ¿entendemos? ¿Qué es la abominación desoladora? La verdad es que muy pocos de nosotros sabemos, porque no somos judíos. ¿Ya? No conocemos la historia de Israel en detalle como para saber eso. Pero el Señor, hablando como judío, dirigiéndose a judíos, Él obviamente esperaba que los apóstoles entendieran bien. Y el Señor está haciendo referencia a un evento en el pasado de Israel, la abominación desoladora. Pero el Señor está indicando que se va a repetir la historia. Y para nosotros también.
tenemos por delante, como una señal de los últimos tiempos, la abominación desoladora que todavía está por venir. Así que esta noche vamos a estudiar un poco de eso y espero que esto nos ayude a entender los días en que estamos viviendo. Así que de Mateo vamos a Daniel. Vamos a Daniel capítulo 11 para ver el pasaje que el Señor está citando aquí en Mateo 24, hablando de las señales de los tiempos. Ya vamos a Daniel capítulo 11 y el versículo 31. ¿Qué leemos en versículo 31? Y se levantarán de su parte tropas, ¿y qué van a hacer? Profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Qué más van a hacer? Quitarán el continuo sacrificio, y aquí viene esta frase, y pondrán la abominación desoladora. Ahora, notarán que ese pasaje está hablando en el futuro, ¿no es cierto? Daniel vivió en el siglo 6 antes de Cristo, ya por los años 540 antes de Cristo. Y Daniel está hablando de un evento que iba a pasar más adelante. Ahora, cuando Cristo vino hace 2000 años, la profecía de Daniel 11 ya se había cumplido. Ya los judíos habían visto la abominación desoladora. Por eso los apóstoles entendían muy bien lo que el Señor estaba diciendo. Era parte de la historia de los judíos. Pero el Señor está indicando, se va a repetir la historia en los últimos tiempos. Así que, hermanos, esta noche, para entender lo que es la abominación desoladora y lo que debemos estar esperando en los últimos tiempos, vamos a analizar 3 etapas en la historia, una antes de Cristo, otra después de Cristo y la tercera después de nosotros, ¿ok? Y vamos a ver estas 3 etapas, es decir, vamos a ver el primer cumplimiento de la abominación desoladora. Eso se dio en una persona llamado Antíoco Epífanes. Vamos a ver si... vamos a ir viendo el PowerPoint aquí atrás, Dios mediante. Así que el primer cumplimiento se dio en el año 167 antes de Cristo con una persona llamada Antíoco Epífanes. Vamos a estudiar eso en un momento. Luego del tiempo de Cristo, poco después, el general romano llamado Tito atacó Jerusalén y se repitió la historia. Hubo una segunda abominación desoladora. Y nosotros, esperando la segunda venida, vamos a ver por delante, yo no sé si lo vamos a ver nosotros o nuestros descendientes, pero está por venir el último cumplimiento de la abominación desoladora, ¿ok? Y esto es lo que queremos estudiar esta noche. Vamos a empezar entonces con las acciones de Antíoco Epífanes. A ver si, muy bien, aquí está, muy bien. Ahora, ¿quién fue Antíoco Epífanes? Fue un rey de Siria. Siria queda al norte de Israel, ¿ok? Ahora, Antíoco Epífanes era un rey orgulloso con una tremenda ambición. Lo que él quería hacer era conquistar y extender su territorio hasta Egipto. Obviamente, eso implicó conquistar a Israel y conquistar a los judíos. Antíoco Epífanes, obviamente no era judío, era un rey pagano. Era devoto del dios Zeus, en latín Júpiter. Y Antíoco Epífanes, él estaba encantado con la cultura judía. Era para él lo máximo, la cultura judía. Y lo que Antíoco Epífanes quería hacer era imponer la cultura y la religión griega
sobre todos los judíos. Era fanático de la cultura griega y él quería imponer la cultura griega en todo su territorio, incluyendo los judíos. Ahora vamos a quedar aquí en Daniel para ver la profecía de Antíoco Epífanes, y luego ustedes con la hoja que tienen en la mesa van a leer el cumplimiento de esa profecía, ¿ok? Así que primero vamos a ver la profecía en sí. La pregunta que queremos contestar es la siguiente. Antíoco Epífanes, ¿qué iba a hacer frente al pueblo de Dios, contra los judíos? ¿Qué iba a hacer? En primer lugar, iba a tener una actitud muy hostil contra los judíos, el pueblo de Dios. Miren en sus Biblias, y ahora va a ser importante que tengan sus Biblias abiertas en Daniel capítulo 11, ¿ok? Abran sus Biblias en Daniel 11 para poder seguir la lectura de los versículos que vamos leyendo, ¿ya? Importante que sigan en sus Biblias esta lectura. Miren, por ejemplo, el versículo 28. La actitud de Antíoco Epífanes contra los judíos en el versículo 28, que dice: y volverá a su tierra, a Siria, con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. El pacto santo es el pacto entre Dios e Israel desde los tiempos de Moisés, que definía el pueblo de Dios. Y Antíoco Epífanes, él iba a estar en contra del pacto eterno, no solo con el pacto santo, no solo con su mente, sino con su corazón. Es decir, alma y cuerpo, Antíoco Epífanes odiaba la religión de Israel, odiaba a los judíos por este pacto que tenían con Dios. Miren también versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Ok? Se va a enojar contra el pacto santo. En un momento van a leer detalles muy tristes de lo que él hizo. Eso está en la separata que van a leer en un momento, ¿ya? Pero por mientras estamos viendo la profecía. Antíoco Epífanes, entonces, una persona sumamente hostil a la fe judía y contra los judíos. Segundo detalle hay que tomar en cuenta, todo preparando para la abominación desoladora. Segundo detalle, Antíoco Epífanes, él iba a apoyar a todos los judíos que cometían apostasía, ¿ok? A cualquier judío que decidía dejar a Dios y abandonar el pacto, Antíoco Epífanes le apoyaba. Miren el versículo 30, la segunda parte del versículo 30. Dice aquí: hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá, es decir, se pondrá de acuerdo con los que abandonen el santo pacto. ¿Ok? Noten esa palabra, abandonen el santo pacto. Lo que Daniel está prediciendo es que iba a haber en un momento en el futuro cuando judíos iban a abandonar el pacto con Dios, iban a mostrar que no querían saber nada con Dios. ¿Ok? Miren también el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Otra vez, judíos que se resisten a Dios y deciden violar el pacto. Detalles van a tener en la separata. ¿Y qué va a hacer Antíoco Epífanes? Él los va a seducir. Él los va a apoyar. Él les va a incentivar a abandonar la fe en Dios. Tercer punto. Antíoco Epífanes, no contento con eso. Ahora Antíoco Epífanes iba a atacar el lugar del culto a Dios. Miren versículo 31. Dice: se levantarán de su parte tropas. ¿Y qué van a hacer estas tropas de Antíoco Epífanes?
profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Así que primero van a atacar el templo del culto a Dios, y luego en cuarto lugar, iban a acabar con ese culto. ¿Ya? Antíoco Epífanes, él quería que todos adorasen al Dios Zeus. No quería que nadie adorase al verdadero Dios. Y como habían algunos judíos que perseveraban con mucho sacrificio sirviendo a Jehová, Antíoco Epífanes decidió acabar con ese culto a Jehová. Y el punto final, versículo 31, pondrá la abominación desoladora. Él iba a cambiar el culto a Dios por un culto muy diferente, la abominación desoladora. Ahora, todas estas son las profecías de Daniel, el capítulo 11. Ahora, porque a veces no todos conocemos bien las profecías de Daniel, vamos a mirar un momento Daniel capítulo 8 para ver cómo antes ya había ciertas profecías de lo que Antíoco Epífanes iba a hacer. Vamos a mirar ahora Daniel 8, versículos 9 al 12. Ahora, en este pasaje, Antíoco Epífanes se le da un apodo que es el cuerno pequeño, ¿ok? Así que aquí el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. ¿Qué leemos en Daniel 8, versículo 9? Y de uno de ellos, de los generales de Alejandro Magno, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, hacia Egipto, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, la tierra de Israel. ¿Y qué pasó con este cuerno pequeño? Se engrandeció hasta el ejército del cielo, el ejército de Israel. Y parte del ejército y de las estrellas, los líderes de Israel, echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el líder de Israel que representaba a Dios. Y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy triste, ¿no es cierto? Aquí la palabra de Dios en Daniel está preparando al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que llegando hacia el fin de los tiempos antiguos, iba a llegar este personaje siniestro que iba a atacar frontalmente al pueblo de Israel, iba a inducir a los judíos a abandonar la fe en Dios, iba a atacar el templo de Jehová, iba a clausurar el templo, iba a reemplazar el culto a Jehová con el culto al dios Zeus. Esa es la abominación desoladora. ¿Ok? Así que ese es el panorama que tenemos de Antíoco Epífanes. Ahora viene su tarea para hacer en grupos. ¿Ok? Creo que va a aparecer aquí la tarea. Muy bien, ahí está la tarea. Lo que tienen que hacer ahora es leer esa hoja que tienen ustedes por delante, lean esa separata y anoten o marquen en la separata, a la par que van leyendo, los detalles de cómo se cumplió esta profecía de Daniel 11 y Daniel 8. ¿Ok? Hemos leído esta noche la profecía. Lo que ustedes tienen es un relato histórico de lo que pasó en el año 167 antes de Cristo. ¿Ok? Así que ahora en sus grupos, alguien puede leer en voz alta, los demás escuchando y van marcando, comentando las cosas que van leyendo ahí que encajan con lo que acabamos de decir. ¿Ok? Así que
Si algunos están, bueno, traten de agruparse si quieren, si están tranquilos ahí como están, no hay ningún problema, ¿ok? Adelante, hermanos, ya para que trabajen en sus grupos. Bien, hermano, vamos a interrumpir ahí su conversación. Una pregunta que venía haciendo en unas mesas aquí, pero una pregunta para todos ahora. A la luz de lo que han leído, ¿cuál fue la abominación desoladora? Ya, y más específicamente, ya, eso fue muy triste, ¿no? Pero Antíoco Epífanes hizo algo que ni Nabucodonosor hizo cuando atacó Jerusalén. ¿Qué hizo? Ya, sí. Pero antes hubo prácticas idolátricas también. Antíoco Epífanes hizo algo muy específico que para los judíos fue terrible. ¿Saben por qué? Porque a partir de esa acción de Antíoco no podían pedir perdón a Dios por sus pecados. ¿Cómo prohibió? Ya. Yeah. ¿Ok? En el relato seguramente leyeron un incidente cuando él construyó un altar pagano encima del altar de holocaustos. ¿Se acuerdan? Leyeron eso, ¿no es cierto? El altar de holocaustos, según Levítico, era donde los judíos derramaban la sangre de animales para pedir a Dios perdón. Del momento que Antíoco Epífanes construyó un altar pagano encima de ese altar, ya no se podía usar el altar para pedir a Dios perdón por sus pecados, y no había ningún otro lugar para hacerlo. Y la gran pregunta para los judíos, ¿y ahora qué hacemos con nuestros pecados? Eso fue lo más terrible de lo que Antíoco Epífanes hizo. ¿Ok? Bueno, espero que esa lectura les haya ayudado a entender lo terrible que fue para el pueblo de Dios vivir esa época, ¿no es cierto? ¿Se imaginan viviendo esa época? Ahora, algunos me preguntaron, pastor, ¿de dónde sacó el relato? ¿Ok? Ahora les voy a contar, algunos quizás ya sospechan, ¿ok? Viene del libro de Macabeos, ¿ok? La primera cara es de Primera Macabeos y la segunda cara es una parte de Segunda Macabeos. Ahora, Primera y Segunda Macabeos es parte de los libros apócrifos. No son libros inspirados por Dios y por eso no lo tenemos en la Biblia. Pero esos dos libros, Primera y Segunda Macabeos, son libros históricos. Y lo interesante es que esos libros nos ayudan a entender cómo se cumplieron las profecías de Daniel. ¿Ok? Por eso es interesante para el creyente leer esos libros. Repito, no son libros inspirados por Dios. No están y no deben estar en la Biblia. El Espíritu Santo no inspiró esos libros. Pero son libros históricos que nos dan ciertos detalles, bastante detalles, para poder ver cómo se cumplieron las profecías del libro de Daniel, ¿ok? Y por eso es interesante y ustedes lo pueden leer en sus casas si quieren buscar ese material. Y hay mucho más para leer. Solo he sacado unos versículos de 2 capítulos y hay mucho más para leer, ¿ok? Y esos libros les van a ayudar a entender el libro de Daniel, las profecías de Daniel. Muy bien. Ahora, el Señor Jesús vivió 167 años después. Más bien, cuando Él habla con los discípulos aquí, es casi 200 años después. Los fariseos eran descendientes espirituales de los macabeos. Por eso los fariseos peleaban a capa y espada por la ley de Dios, por la herencia que tenían desde los macabeos. Lo triste
es que cuando el Mesías vino, el Señor Jesús, los judíos repitieron la historia. La razón por la cual Dios permitió lo que hizo Antíoco Epífanes era por la apostasía del pueblo de Israel que ya se estaba dando. Es decir, antes que Antíoco apareciera, muchos judíos en Jerusalén ya estaban abandonando la ley de Dios. En Macabeos leemos de los sacerdotes que apuraban los sacrificios, lo hacían a la volada. ¿Por qué? Porque querían ir a ver los deportes en los coliseos que había en Jerusalén. Y judíos, jóvenes, atletas, querían participar en los deportes griegos en Jerusalén. Y se corría desnudo. Y los judíos se desnudaban, rompiendo la ley de Dios. Y claro, el argumento era, Moisés vivió hace muchos años. Hay que estar actualizado, hay que estar con la nueva moda. Esto es lo último en deporte. ¿Captan la idea? ¿Cómo llega la apostasía espiritual? Todo esto pasó, hermanos. Y lo que Cristo está diciendo en Mateo 24 es, cuando vean la abominación desoladora por segunda vez en Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió eso? En el año 70, y lo que hizo Antíoco Epífanes, el año 167 antes de Cristo. Vamos a repasar los paralelos para que ustedes entiendan lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Número 1. La mayoría de los judíos cometieron apostasía espiritual por segunda vez. ¿Ok? Después de Antíoco Epífanes, lo hicieron otra vez en el tiempo de Cristo. Y hermanos, ¿cuál fue la mayor señal de su apostasía espiritual de los judíos? Rechazaron al Mesías y lo crucificaron. ¿Se imaginan eso? El mismo Dios se encarnó y vivió entre ellos. Y los judíos eran tan ciegos y tan desobedientes a Dios, se habían apartado tanto de la fe en Dios, que ni reconocieron al Mesías y lo crucificaron. Apostasía espiritual. Y en ese tiempo, como leemos en los evangelios, habían muchos judíos que estaban a favor de la cultura romana y la cultura griega. Muchos judíos estaban a favor de todo esto. Los saduceos, por ejemplo, los saduceos eran fanáticos de la cultura griega. Por eso no creían en la resurrección. Eran neoplatónicos, tenían la filosofía griega, así que había una tremenda corriente anti-Dios en Israel cuando el Señor estaba viviendo. Y como los judíos rehusaron reconocer al Mesías y lo crucificaron, Dios permitió la abominación desoladora con el general Tito. ¿Qué hizo? En el año 70, los ejércitos de Roma invadieron la ciudad de Jerusalén, atacaron el templo de Herodes y acabaron con el culto a Dios. Ese tremendo templo que le llevó a Herodes 46 años para construir. Los romanos lo tiraron abajo y prohibieron el culto a Jehová. Es más, la abominación desoladora de los romanos fue colocar los estandartes de los dioses paganos del ejército de Roma en el templo, en el lugar santo. Y ahí en el templo, los soldados romanos ofrecieron incienso al dios emperador. Y ahí fue la abominación desoladora del tiempo de el general Tito, que Cristo anuncia en Mateo 24 y el versículo 15. ¿Ok? Así que se repitió la historia, en otras palabras. Pero ahora viene la tercera parte, lo que nos compete a nosotros.
Ahora vamos a ver las acciones del anticristo y la abominación desoladora que ahora espera a la iglesia. Porque lo que la Biblia nos da a entender es que la historia se va a repetir otra vez. Y en Mateo 24, si ustedes leen versículo 21 en adelante, van a ver que ahora tiene que ver con la segunda venida. ¿Ok? Mateo 24, versículo 21 en adelante, tiene que ver con la segunda venida. Este anticristo que va a venir. Vamos a leer ya para que captemos Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Por eso sabemos, estamos ahora hablando de los últimos tiempos, antes de la segunda venida. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto el Mesías, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué no? Porque cuando venga el Mesías, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, llena todo el cielo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que no habrá vuelta que dar, no tendrás que anunciar la segunda venida de golpe. Un momento, todo el mundo se va a dar cuenta. Ya vino el Mesías y se acabó la historia. Pero antes de eso, ciertas cosas van a pasar. Ahora vamos a Daniel capítulo 11 otra vez, porque en capítulo 11 de Daniel de repente pasa de Antíoco Epífanes al anticristo. Pero leyéndolo no nos damos cuenta si no tenemos cuidado. Así que vamos a Daniel 11, el versículo 36. Versículo 36 en adelante. ¿Qué leemos aquí? El rey hará su voluntad. Pero este rey ya no es Antíoco Epífanes. Este rey ahora es el anticristo en los últimos tiempos. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Noten eso, sobre todo Dios. Antíoco Epífanes no hizo eso. Antíoco Epífanes era devoto del dios Zeus. Pero vendrá un día alguien que se dará a entender que él está por encima de todos los dioses. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Así que pueden leer ahí en adelante esa profecía. También no tengo tiempo para los detalles, pero en Daniel 7 hay la cuarta bestia y el cuerno pequeño de la cuarta bestia. En Daniel 7, versículo 21 al 25, ahí está el anticristo y la abominación desoladora. Más claro está en segunda de Tesalonicenses. Así que vamos a segunda de Tesalonicenses, porque aquí está muy claro, ya no hay simbolismo, es algo muy fácil de entender. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 en adelante. ¿Ok? Y con esto vamos concluyendo esta noche. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué va a hacer este hijo de perdición, el anticristo? ¿Cuál es la abominación desoladora de los últimos tiempos? Versículo 4. El cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow. Antíoco Epífanes no hizo eso. El general Tito tampoco hizo eso. Pero estamos esperando una situación en la que eso sí se va a dar, no con los judíos, sino con los cristianos. ¿Ok? Esto tiene que ver con la iglesia cristiana del Señor Jesús, el pueblo del nuevo pacto. Vamos a ver entonces, resumiendo, lo que va a pasar entonces. Número 1. Lo que tenemos que esperar, hermanos, es que antes de la segunda venida va a haber una actitud cada vez más hostil a la fe cristiana. Cada vez más hostil a la fe cristiana. Seamos más claros, una mayor hostilidad hacia la fe evangélica. Me imagino que ya se han dado cuenta que cada vez más la sociedad rechaza lo que la iglesia evangélica enseña. Y está queriendo empujar la iglesia evangélica a tener posturas liberales. Y si no te sometes a eso, vas a sufrir. Ya pasó con los judíos. Ya pasó el tiempo del general Tito. Y va a pasar por última vez con la iglesia. Tremenda hostilidad. Por eso, hermanos, hay que estar leyendo estos relatos históricos, proféticos, porque nos preparan para lo que va a venir. Segunda cosa, a la luz de esa tremenda hostilidad frente a la fe evangélica, ¿qué va a pasar? Una enorme cantidad de evangélicos van a claudicar. Enorme cantidad de evangélicos van a claudicar. Es decir, van a empezar a negar la fe y las doctrinas que hemos tenido por 2000 años. Y créanme, hermanos, eso ya está pasando. El otro día llegó a mi casa una delegación de una iglesia en Trujillo, no una iglesia de la Alianza, sino de otra denominación, con la cual de vez en cuando yo he trabajado. Y llegaron a mi casa muy preocupados porque un pastor de larga trayectoria en Trujillo, un pastor evangélico, estaba empezando a enseñar cosas raras. Y entre las cosas raras que el pastor estaba enseñando, era que cuando Cristo sanó al siervo del centurión, en Mateo 8, no era su siervo, era su amante, dijo el pastor. Y que la razón por la cual el centurión no quería que Cristo vaya a su casa es que no quería hacer pasar al Señor la vergüenza de sanar un homosexual. Y estos líderes llegaron a mi casa para preguntarme, pastor, ¿es así? ¿Lo que el pastor nos está diciendo es la verdad? ¿Se trataba de un homosexual? Y había que indicarle que no. Pero la pregunta yo hice, ¿y ese pastor dónde está escuchando estas cosas? Dijeron, él está estudiando un curso de ciencias bíblicas por internet de un seminario en Costa Rica que se llama un seminario bíblico. Y ya lo han cambiado totalmente su doctrina cristiana. Un pastor evangélico de nuestra ciudad. Así que, hermanos, ya está empezando a pasar. Ya están claudicando en la fe, bajo la presión de la sociedad que quiere que todos aceptemos lo que la sociedad está diciendo. Ahora, hermanos, hay que estar orando, hay que pedir a Dios que tenga misericordia y hay que fortalecernos en la fe. Pero no hay que sorprendernos cuando ven cada vez más personas abandonando la fe cristiana. En tercer lugar, vendrá un ataque frontal al verdadero culto a Dios. Ahora aquí estamos en la iglesia, ¿no es cierto?
estamos cantando alabanzas con letras cristianas, estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios, estamos desarrollando un culto cristiano, evangélico, bíblico. Pero esta clase de iglesia va a empezar a ser la minoría y la mayoría van a empezar a introducir a los cultos toda clase de práctica que nada tiene que ver con el culto a Dios. En Inglaterra ya se empezó a dar hace muchos años. Un ejemplo, y lo pueden buscar en internet si quieren después los que manejan el inglés. Por el año 1990, en Inglaterra, una iglesia anglicana empezó un nuevo tipo de culto. Se llamaba el culto de las 9. ¿Ya? En inglés, 9 o'clock service. Ya lo pueden buscar en internet. 9 o'clock service, el culto de las 9. ¿En qué consistía? Básicamente era una discoteca. Tocaban música supuestamente cristiana, pero la idea era ir a bailar. Y la gente que iba decía, era el mejor lugar para bailar un domingo en la noche en esa ciudad. Y empezaron así. Y pronto, en algunos cultos, las chicas adelante del ensamble estaban cantando y bailando en bikini. En un culto cristiano. Duró 5 años. Claro, se llenó de gente, ¿no es cierto? 500, 600 jóvenes iban cada domingo para este, entre comillas, culto. Hasta que salió a la luz la realidad de que el pastor estaba abusando sexualmente de muchas chicas en la iglesia. Y las autoridades clausuraron el culto. Pero hermano, eso es una muestra de lo que lamentablemente vamos a ir viendo cada vez más. Un culto, o se llama culto, más y más sensual, más y más música, más y más imágenes, menos y menos cristiano, menos y menos Biblia. Va a ser un proceso, no va a ser de golpe. Pero el espíritu del anticristo ya está trabajando en las iglesias, llevando a las iglesias a apartarse más y más de la fe cristiana. Ustedes saben lo que ha pasado con Hillsong, ¿no es cierto? El escándalo en varias congregaciones de Hillsong donde homosexuales han estado tocando y cantando con total libertad dentro de Hillsong. Hermano, esto ya está empezando a pasar. Y la Biblia nos advierte que se nos viene una abominación desoladora. Al final lo que va a pasar es que van a acabar con el culto a Dios. Por ejemplo, en una gran denominación como la Alianza, dentro de no muchos años, yo me atrevo a pensar que la sociedad en Perú primero va a decir, la Alianza debe tener el mismo número de pastoras que de pastores para ser equitativo en el género. La primera presión. Y la segunda presión va a ser la Iglesia Alianza, como cualquier otra denominación en Perú, si quiere funcionar, tiene que ser una iglesia inclusiva. Es decir, tienes que tener gays en el liderazgo. Y si no lo haces, te clausuramos. No te permitimos tener un culto público. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a tener que hacer, hermanos, es cerrar este templo y nos vamos a las casas. Pero claro, muchos ya no van a las casas. Porque muchos ya no vienen al templo, ¿no es cierto? Muchos están en la casa mirando en Facebook. ¿Para qué ir al templo? Si puedo mirar en la casa Facebook. Ahí empieza. Y muy pronto, esas personas van a dejar de mirar en Facebook. Y toda la presión va a ir contra la iglesia cristiana. Y al final, lo que va a pasar es que el anticristo va a aparecer y él va a decidir, todo el mundo tiene que adorarme a mí. ¿Se acuerdan lo que pasó con Daniel cuando el imperio medo conquista Babilonia?
el rey de los medos, declaró que por un mes nadie podía orar a ningún dios sino solo a él. Y a Daniel lo echaron al foso de los leones porque él insistió en adorar a Dios. Así que, hermanos, la Biblia nos está preparando para los eventos del final. No hay que pensar que es algo nuevo, que nunca ha pasado. No, hermanos, la Biblia ya tiene anticipos de todo esto. Lo que Dios quiere que nos preparemos para esos tiempos del fin. ¿Cómo podemos prepararnos? Número 1. Hermanos, y especialmente los jóvenes y los líderes, ustedes tienen que estar muy alerta a cualquier presión para cambiar la fe cristiana. Estén alerta a cualquier presión para apartarnos de la sana doctrina. En particular, tenemos que estar alerta a toda la corriente ecuménica y progresista que ya está avanzando. Hermanos, en Lima, en nuestro país, primero había el Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, que cuando yo primero vine al Perú, yo también era parte de CONEP, porque la misión con la cual trabajaba, la misión que ahora es del pastor Jürgen Miriam, era parte de CONEP. Ahora CONEP es parte del movimiento ecuménico en el Perú. Y todas las iglesias que están dentro del CONEP son parte del movimiento ecuménico. La alianza salió por varias razones, entre ellas esa fue una de las razones. La alianza no es parte de eso. Pero cuando CONEP se mete al movimiento ecuménico, se forma otro grupo evangélico, UNICEP, la Unión de Iglesias Evangélicas del Perú. UNICEP, de la cual, por ejemplo, Caminos de Vida en Lima es parte. Ellos empezaron bien, evangélicos, distanciándose del movimiento ecuménico, pero ahora ellos también han sido jalados y captados para el movimiento ecuménico. Ahora, la alianza es parte, o dicen que ahora es parte de un tercer grupo evangélico que está queriendo mantener la fe evangélica. Y las autoridades ya están hablando con los líderes de esta tercera agrupación, invitándoles para que vengan a hablar de la política, asesorar a los políticos, y ya empieza la presión a ser también ecuménicos. Así que, hermanos, ya está pasando. Y tenemos que prepararnos. ¿Cómo vamos a responder frente a todo esto? Lo más importante, hermanos, es recordar Daniel 11 y el versículo 31. Daniel 11, versículo 32. Marquen este versículo en sus Biblias, hermanos. Si ustedes quieren prepararse para estos tiempos, noten muy bien el versículo 32. En este contexto de apostasía, abominación desoladora, etc. Daniel 11:32 dice lo siguiente: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Teniendo a solas en la casa bastante tiempo con Dios en oración y leer la Biblia. Venir a la iglesia es magnífico, es muy bueno. Pero venir a la iglesia no te va a llevar a conocer a Dios profundamente. Tienes que tener en tu casa tus propios tiempos diarios de acercarte a Dios. Tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que estudiar la Biblia. Lo único que nos va a cuidar es un conocimiento profundo de Dios, de los últimos tiempos. Así que, hermanos, esta es una de las últimas señales del fin del mundo, la abominación desoladora. Nos faltan solo 2 temas para ver lo último que va a pasar cuando Cristo venga en gloria para acabar con la historia y defender a su pueblo
y demostrar quiénes son parte del verdadero pueblo de Dios. Y en ese momento, hermanos, yo les aseguro, en ese momento todos vamos a querer ser parte de ese pueblo cuando Cristo venga por segunda vez. Hay que prepararnos desde ahora y estar seguros de que estamos en Cristo. Ok, hermanos, vamos a orar para terminar, pedir que Dios nos ayude a recordar lo que hemos escuchado esta noche, seguir reflexionando para nuestro bien espiritual. Padre amado, hace 2000 años los discípulos preguntaron al Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? Porque, Señor, tú dijiste a los apóstoles que el templo donde estaban iba a ser destruido. Y se asustaron. No podían creer que Dios permitiría que su templo sea destruido. Y, Señor, aprovechaste ese momento para enseñar a la iglesia algo de los eventos del fin del mundo. Padre, esta noche hemos estudiado un poco más y quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a tomar esto muy, muy en serio. Que seamos personas que conocen a Dios personal y profundamente, para que cuando venga esa tremenda presión, tú nos ayudes a no claudicar, sino ser firmes en nuestra fe bíblica. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.